Muy bien, el día de hoy vamos a realizar un video para los chicos de cuarto año de secundaria del Colegio Mancio Varona que tiene que ver con la continuación del sistema endocrino. Bueno, habíamos quedado en la famosa glándula tiroides que tenía los folículos tiroideos y a su vez presentaban las células foliculares. Las células foliculares producían hormonas como la T3 y la T4. La T3 recibe el nombre también de triyodotironina porque tiene 3 átomos de yodo. Y la T4 se llama tetrayodotironina porque tiene 4 átomos de yodo. Esta T4 también recibe el nombre de tiroxina, ¿ya? O sea, con X, tiroxina. Entre las funciones más importantes de la T3 y la T4 es que estimula el desarrollo físico y mental del individuo, que hace crecer no solamente en tu crecimiento y desarrollo, sino también en la parte mental. Aumenta la mielinización, aumenta el consumo de oxígeno y el metabolismo basal, promueve la maduración y diferenciación de diversos tejidos, y junto a la hormona del crecimiento, la insulina, básicamente aceleran el crecimiento corporal ya mencionado. Otra función que tiene la T3 y la T4 es que permite la termorregulación y aumenta la temperatura corporal por un efecto llamado efecto calorígeno. Son anabolizantes proteicos, es decir, van a formar proteínas y por lo tanto van a formarse estructuras. Y un detalle muy importante es que las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción, aumentan la volemia y también aumentan el gasto cardíaco. En cuanto a las patologías, una disminución o una hiposecreción de hormonas tiroideas en los niños causaría un tipo de enanismo llamado cretinismo endémico. Y una hiposecreción en los adultos causaría una enfermedad llamada mixedema. En cambio, la hipersecreción, mucha cantidad de estas hormonas, causaría una enfermedad llamada enfermedad de Graves-Sedov, que tiene como una característica exoftalmos, o sea, la presencia de los famosos ojos saltones. Las células parafoliculares C, también de los folículos tiroideos, producen una hormona llamada calcitonina, que tiene un efecto hipocalcemiante, que va a reducir los niveles de calcio en la sangre. En cuanto al hipotiroidismo, jóvenes, tiene características como por ejemplo sequedad cutánea, palidez, aumento de peso, o sea, obesidad, ronquera, dificultad para tragar, incluso intolerancia al frío. En cambio, en el caso de un hipertiroidismo, se va a presentar nerviosismo e irritabilidad, palpitaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, incluso va a haber un aumento del apetito, pero va a haber pérdida de peso. Entonces, como tú puedes darte cuenta aquí, en el hipotiroidismo hay aumento de peso, o sea que puede conllevar a la obesidad, mientras que el hipertiroidismo hay una disminución del peso, una pérdida del peso. Ahí está. La paratiroides son 4, miren, se encuentra detrás de la glándula tiroides, 1, 2, 3, 4. Tienen un peso de 35 a 40 miligramos y presentan dos clases de células que son las siguientes. Las células principales, que son estas, son las más abundantes, ahí está, y producen una hormona llamada paratormona, la PTH. Es una hormona que es hipercalcemiante, va a elevar los niveles de calcio en la sangre. Y para eso tiene que activar a los osteoclastos para que realicen la resorción ósea, o sea, la degradación del hueso, y por lo tanto se libere el calcio a la sangre, aumentándose obviamente en la sangre. Por eso es que la paratormona es una hormona hipercalcemiante, va a elevar los niveles de calcio en la sangre. Y además tiene un efecto hipofosfatémico. Hay que decir lo siguiente, que la paratormona es lo antagónico a la calcitonin, o sea, todo lo contrario. Si la calcitonina es hipocalcemiante, la paratormona es hipercalcemiante. Las siguientes células son estas, las más grandes, mírame, se llaman células oxífilas, pero las células oxífilas no tienen función, ya no presentan o no tienen función. Ahí está. La glándula suprarrenal. Miren acá, está encima de los riñones, obviamente, y hemos hecho un corte aquí transversal a la glándula, bueno, un corte, ahí está. Eh, bueno, un corte, se podría decir, sagital ahí, ¿no? De la glándula suprarrenal, donde encontramos que la parte más externa está rodeada por la cápsula, que es grasa, una grasa protectora, y luego tenemos dos zonas, ¿no? Una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. Bueno, la corteza joven representa el 90% de la glándula, mientras que la médula representa solamente el 10% de la glándula. Hay que decir que la corteza deriva del mesodermo y la médula suprarrenal deriva del ectodermo. ¿Eso qué quiere decir?
que esta glándula suprarrenal, jóvenes, deriva básicamente de diferentes capas embrionarias, tanto del mesodermo como la corteza suprarrenal, y del ectodermo deriva de la médula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la glándula endocrina que deriva de diferentes capas embrionarias? Sería la glándula suprarrenal. La corteza presenta una zona que se llama zona glomerular. Ahí se fabrican unas hormonas llamadas mineralocorticoides, que básicamente regulan el equilibrio hidroelectrolítico. Entre los mineralocorticoides más importantes está la aldosterona, que reabsorbe el sodio y elimina el potasio. Pero cuando hay un hiperaldosteronismo, se reabsorbe tanto sodio y se elimina tanto potasio, que es un problema ya. Eliminar potasio en gran cantidad puede traernos complicaciones. Tal es el caso que un hiperaldosteronismo podría traer como consecuencia una enfermedad llamada síndrome de Cohn, donde se elimina gran cantidad de potasio. Otro mineralocorticoide sería la DOCA, la desoxicorticosterona. Ya a nivel de la zona fascicular o zona fasciculada, se produce un grupo de hormonas que están relacionados con el metabolismo de la glucosa, llamada glucocorticoides. Y uno de los más importantes es el cortisol. El cortisol, jóvenes, es la hormona del estrés, es la hormona que tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, incluso antipirético, ¿no? Disminuye la fiebre. Y finalmente en la zona reticular se producen los famosos andrógenos, que son hormonas que darán origen a diferentes hormonas masculinizantes. Por ejemplo, en este caso, los andrógenos, el andrógeno más importante en la zona reticular sería la dehidroepiandrosterona. Gracias a la dehidroepiandrosterona se puede producir la famosa testosterona. Hay que recordar que el 90% de la fabricación de la testosterona ocurre en el testículo, pero el 10% ocurre aquí, en la zona reticular, que también produce testosterona. No solamente el varón produce testosterona, la mujer también lo hace. El problema es que cuando lo produce en mayor cantidad, puede tener características varoniles. Por ejemplo, cuando hay una hipersecreción de testosterona en la mujer por esta zona, le pueden crecer vellos en el pecho, tal como lo hace el varón, y eso se llama hirsutismo, ¿no? El crecimiento del vello excesivo en la mujer se llama hirsutismo. Es más, la mujer incluso puede tomar características de varón, le crecen las barbitas, los bigotitos, y cuando ya toma características del varón se llama virilización en la mujer. ¿Ya? Entonces, la virilización es cuando la mujer adopta características varoniles. Muy bien. Entonces, en la zona glomerular se producen los mineralocorticoides, en la zona fascicular los glucocorticoides y en la zona reticular los andrógenos. Finalmente, en la médula suprarrenal, que se origina del ectodermo, se encuentran las células cromafines que producen las hormonas llamadas adrenalina en 80% y noradrenalina en 20%. La adrenalina también se llama epinefrina, ahí está, y estas dos también se le llaman catecolaminas. Según los científicos, dicen que tiene funciones igual que el sistema nervioso simpático, o sea, son simpático-miméticos, porque tienen una función muy similar al sistema nervioso simpático. Se liberan en momentos de huida, de miedo y de peligro para llenarnos de valor y realizar la acción. ¿Ya? Muy bien. Y cuando estas células cromafines se convierten en células malignas, van a dar lugar a la formación de un tumor llamado feocromocitoma. Por eso que el tumor de la médula suprarrenal se llama feocromocitoma. Los efectos de los glucocorticoides como el cortisol son los siguientes. Ya lo mencioné, el cortisol favorece la conversión de lípidos, proteínas y lactato en glucosa. Eso se le llama gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de cualquier componente no carbohidrato. Como se forma glucosa, el efecto es un efecto hiperglucemiante. Se va a elevar los niveles de glucosa en la sangre. Inhibe la síntesis de proteínas y estimula el catabolismo proteico también. Estimula la lipólisis, o sea, la degradación de grasa. Proporciona resistencia al estrés. Por eso se le llama hormona del estrés. Aumenta el efecto vasoconstrictor de las arteriolas, por lo tanto el cortisol también eleva la presión arterial. Lo que ya mencioné, tiene un efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico, incluso un efecto hematopoyético. Estimula la maduración de pulmón en estado de feto. Cuando el feto quiere salir, por ejemplo, a los 7 a 8 meses, el pulmón posiblemente todavía no ha madurado. Entonces, para ayudarlo a madurar el pulmón y pueda respirar por su cuenta, se le coloca cortisol, ¿no? En forma de diferentes derivados, ¿no?
Muy bien. Entonces, básicamente estimula la maduración del pulmón en estado fetal. Aumenta la filtración glomerular y finalmente aumenta la resorción ósea. Cuando hay una hipersecreción de glucocorticoides como el cortisol, cuando hay mucho cortisol, jóvenes, se va a producir una enfermedad, especialmente en la mujer, y más frecuente en la mujer que en un varón, y se llama síndrome de Cushing. Este síndrome de Cushing se da por el aumento de cortisol y tiene como características que la mujer presente la cara de luna llena, una cara redonda, cuello de búfalo, un cuello ensanchado y el abdomen péndulo con la presencia de estrías. En cambio, la hiposecreción de mineralocorticoides y glucocorticoides como el cortisol causaría el síndrome de Addison. ¿Ya? En el caso del páncreas, jóvenes, lo hemos trabajado ya, presenta los islotes de Langerhans que representan el 1% del peso del páncreas, y estos islotes de Langerhans presentan células alfa que producen una hormona llamada glucagón que tiene un efecto hiperglucemiante. Las células beta producen insulina que tiene un efecto hipoglucemiante que más bien va a reducir los niveles de glucosa en la sangre, ¿cierto? Pero cuando no hay insulina, entonces los niveles de azúcar se elevan, originando una enfermedad llamada diabetes mellitus. Entonces, la hiposecreción de insulina va a provocar la diabetes mellitus. Y hay dos tipos, diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la juvenil, la insulina dependiente, la de que depende de la insulina, y la diabetes tipo 2 es la insulina no dependiente. No depende de la insulina. Mayormente se da por resistencia a la insulina. De las dos, la más frecuente es la diabetes tipo 2. ¿Ya? La del adulto, la diabetes del adulto. Las células delta producen la somatostatina que inhibe a la insulina, glucagón y a la hormona del crecimiento. Y las células F o P producen el polipéptido pancreático humano, que es una hormona que va a inhibir a la somatostatina. El estómago a nivel del antropilórico, las células G producen la gastrina, que estimula la secreción del jugo gástrico y la motilidad gastrointestinal. El intestino delgado, a través de las células Zaput, produce la secretina, que es una hormona que estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato para neutralizar la acidez de los alimentos. La colicistoquinina, la CCK, estimula la liberación de la bilis por parte de la vesícula biliar. Y la pancreatimina también estimula la secreción de jugo pancreático, pero rico en enzimas. El corazón ya mencionado, a nivel de la aurícula derecha, produce el péptido natriurético auricular, que es una hormona que disminuye la presión arterial. Este péptido natriurético auricular también se llama natriopectina. Natriopectina. La placenta produce la progesterona, que es la hormona del embarazo, produce estrógenos, la somatomamotropina coriónica humana, que estimula la producción de leche también, y a esta somatomamotropina coriónica humana también se llama lactógeno placentario. Y algo muy importante de la placenta es que produce la beta-HCG. ¿Qué es la beta-HCG? Es una hormona que se detecta en un test de embarazo que recibe el nombre de pregnosticol. ¿Ya? ¿Qué hormona se detecta en un test de embarazo? La beta-HCG, que lo produce la placenta. ¿Ya? Y si hay esta hormona, posiblemente la mujer, hay placenta y posiblemente la mujer está embarazada. Recuerda que la beta-HCG se detecta en un test de embarazo que se llama pregnosticol. La lectina es una hormona que lo produce el tejido graso, o sea, el tejido adiposo, y básicamente tiene como función reducir el apetito, ¿ya? La lectina reduce el apetito, mientras que la grelina, que lo produce el duodeno, o sea, la primera porción del intestino delgado, junto con el estómago, esta hormona llamada grelina estimula el apetito. ¿Ya? Entonces, la lectina reduce el apetito o suprime el apetito, mientras que la grelina, que lo produce el duodeno y el estómago, más bien estimula el apetito.